Bueno, pues muchas gracias, María, y muchas gracias a todo el mundo por invitarme a dar esta presentación. Como María ha dicho, mi trabajo es teórico. Yo buscamos estructuras en genomas, sobre todo cuando tenemos muchos genomas, intentando entender qué es lo que está pasando ahí, intentando entender cuál es la información biológica que se puede sacar de esas estructuras. SARS-CoV-2, el virus que causa COVID, es un ejemplo muy real, donde la información se está recogiendo en tiempo real. Más de 2 millones de genomas se han secuenciado ya y la información está disponible a todo el mundo. Si a alguien le gusta jugar con datos, es una buena oportunidad. Es un virus de RNA. Estos virus evolucionan, cambian rápidamente, están cambiando completamente, bueno, no completamente, cambian una mutación cada par de semanas. Y pasan de vez en cuando cosas raras, como estas mutaciones que estamos encontrando en Sudáfrica, donde aparecen muchísimas mutaciones en relación a la referencia que teníamos en algunos aislados que no entendemos muy bien de dónde vienen. Voy a resumir en 20 minutos, en términos generales, pues algunos de los procesos, cómo entendemos que estos virus evolucionan. Y algunos de los datos que tenemos sobre esa evolución y lo que nos dicen sobre, por ejemplo, el origen de este virus. Como bien sabréis, COVID-19 es la enfermedad, COVID-19 es la enfermedad y está causado, tiene dos componentes y los dos componentes son igualmente importantes. Uno de ellos es el coronavirus, el SARS-CoV-2, y el otro es el humano, ¿no? El mismo virus en una persona puede ser asintomático y en otra persona puede hacer una enfermedad muy severa, incluso la muerte. Eso está determinado por diversos factores en nuestro genoma, por diversos factores inmunes que todavía no están muy bien entendidos. Se entiende una parte y gran parte de la investigación que estamos haciendo y que muchos grupos están investigando en todas partes del mundo, intentan entender la segunda parte de lo que está pasando aquí. Otra parte que es importante, y ambas están combinadas para darnos el resultado final, es el virus. El virus, ahí sabemos bastante más. Los virus son mucho más pequeños y menos complejos que los humanos. El genoma humano son 2 copias de 3.000 millones de bases, son enormes comparados con los virus. Y este virus, que siendo un virus de RNA es de los más largos, tiene 30.000 bases. Es decir, si se escribe en un papel, serían pues, un par de páginas escribiendo A, Cs, Gs y Us. Es un virus de RNA. Lo que voy a hablar es únicamente sobre la primera parte, no voy a decir nada sobre esta parte de aquí, el componente humano de la enfermedad. Solamente voy a hablar de lo que sabemos un poco de este virus y cómo está evolucionando y algunos de los problemas que nos estamos encontrando. Entonces, para eso tenemos que entender cómo estos coronavirus están evolucionando. Y básicamente siguen 2 modelos de evolución, 2 procesos de evolución. El primero, que es el que conoce la mayoría de la gente, son las mutaciones. Este virus, cada vez que se replica o cada pocas semanas, hay una mutación que aparece, un cambio de una de las bases, de esas 30.000 bases que tiene el genoma, un cambio. Por ejemplo, puede ser de este U a una G. Muchos de estos cambios son neutrales, lo que no hacen nada en el virus y no se nota ningún cambio. Muchos de ellos son malos para el virus y esos virus a lo mejor no pueden replicarse y desaparecen de la evolución. Otros, sin embargo, pues sí que hacen que los virus se puedan adaptar a determinadas cosas. Pueden hacer, por ejemplo, que puedan entrar mejor en las células, pueden contribuir a resistencia a inmunidad previa y muchísimas cosas. Entonces, encontrar cuáles son estas mutaciones es importante y eso es básicamente pues, lo que María estaba haciendo, resumiendo sobre lo que se está encontrando en la nueva variante en Sudáfrica. Estas variantes pasan cada pocas semanas y lo que permiten es hacer un tracking. Se puede seguir exactamente la evolución del virus en distintas partes del mundo. Entonces, si uno se baja toda esa información de los millones de genomas que tenemos ahora del virus, se pueden construir estructuras y viendo cómo esos virus van evolucionando y cambiando. E intentar encontrar información relevante sobre esa evolución. Este es un gráfico que representa la talla del genoma en el eje X y en el eje Y. Es la tasa de mutación, cuántos cambios se hacen por replicación en el genoma. Y todos los organismos siguen básicamente una línea en esta escala logarítmica, es decir, un power law, donde tenemos los organismos eucariotas, como nosotros, con genomas de miles de millones de bases, y tenemos sistemas que corrigen las mutaciones de manera muy efectiva, de forma que muy pocas se acumulan entre las generaciones. Una generación humanos y nuestros hijos normalmente introducen un par de cientos de mutaciones nada más, en un genoma muy largo.
En los virus de RNA, en particular el coronavirus, este es uno de los más largos de RNA, son 30.000 bases y tiene una tasa de mutación parecido a otros virus de RNA de esa misma categoría. Está, pues eso, en la acumulación es una mutación cada par de semanas. Cuando tenemos los genomas, pues eso, tenemos toda esa estructura, tenemos que ordenarlos. Y la principal manera para ordenar todos estos genomas es por árboles filogenéticos. Y son básicamente intentar dar estructura a toda esa cantidad de datos que aparecen. Este es, por ejemplo, un resumen de si tenemos 4 genomas muy sencillos. Tenemos a ACGA, TCGG y TCGC. ¿Cómo encontramos una estructura así? Pues miramos cómo se parecen estas secuencias. Si se parecen estas dos, por ejemplo, se parecen en el TGC y si difieren en uno, pues pensamos que hay un ancestro común donde tiene información sobre estos dos y que es un poco distinta de esta de aquí. Y luego este ancestro común está relacionado con esta de aquí en otro ancestro anterior. Entonces, toda esa estructura enredada se forma en una especie de árbol, donde aquí están las ramas y esta es la raíz del árbol. En el momento que empezaron a surgir se empezaron a secuenciar los primeros genomas viniendo de China, de Wuhan, se empezó a poner esa estructura para ver qué es lo que estaba pasando. Estos son un resumen básicamente del primer mes y medio o así de evolución de este virus, donde cada uno de estos puntos representa un aislado en distintas partes del mundo. En el eje X está representado el tiempo donde se aisló. Los primeros aislados que tenemos son de finales del 2019, principios del 2020, de enero, en Wuhan, la zona en zona relacionada. Aquí están virus que están relacionados o genomas que están correlacionados, están en la misma rama, por ejemplo, este y aquí y este están en la misma rama, y estos están más relacionados que otro que están en ramas distintas. Eso nos permite entender un poco la estructura de cómo están relacionados todos estos genomas. Aquí está coloreado por país. Los países asiáticos están de color azul. Estados Unidos, los países en Norteamérica están en rojo y en Europa en los amarillos y los verdes. Entonces se ve una estructura muy clara, ¿no? Donde se ve, pues primero, todos los primeros casos están en Asia, están relacionados con una diversificación al principio y luego muchas introducciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, este clúster rojo es uno de los primeros que estuvo en Estados Unidos, en el estado de Washington, al lado de Seattle, donde se empezó a ver transmisión en el colectivo, en el estado. Pero se ve también que no era un caso único, sino que en muchos casos todos estos puntos rojos son introducciones independientes que han llegado a Estados Unidos. Lo mismo en Europa, muchísimas de ellas, donde hay varias ramas donde se han expandido. Este árbol ahora es enorme, resulta casi imposible de visualizar y sacar algo importante, entonces tenemos que ir a tener métodos estadísticos para poder entender cuál es la estructura de esta evolución. Pero el otro proceso evolutivo que es muy, muy interesante es un proceso que se llama recombinación. El proceso de recombinación, las mutaciones puntuales es un cambio cada pocas semanas en el genoma donde aparece una base cambia a otra. Esto puede ser bastante más radical. No pasa tan frecuentemente, hay estimaciones de lo que está pasando ahora mismo en la población, pero sí que pasa muy frecuentemente en murciélagos, los ancestros de este virus de aquí. Este proceso ocurre cuando hay una coinfección de dos virus distintos. Aquí en este dibujito están representados con un virus rojo y el virus verde, infectan la misma célula y de pronto producen un virus, un hijo, aquí donde parte del genoma se parece al virus rojo y parte al virus verde. Esos procesos lo que hacen es que en vez de tener un cambio simple en la evolución, donde se puede representar por un árbol, los cambios son pueden ser bastante heterogéneos y pueden llevar a estos virus a adquirir habilidades completamente nuevas. Con estas dos herramientas, básicamente entendiendo estos dos procesos, empezamos a intentar entender cuál era el origen de este virus, de dónde viene SARS-CoV-2, el virus que produce COVID. Los primeros datos, ya desde enero, cuando se secuenció a principios de enero, a mediados de enero, les dieron a conocer el genoma del virus, la gente empezó a poner este genoma en el contexto de otros virus que estaban conocidos. Estaba claro que esto era un tipo de coronavirus, beta coronavirus, y en particular los beta coronavirus, este es un árbol donde se coge algunos de los elementos representativos de esta familia, este grupo de viruses, y lo que se ve aquí es, por ejemplo, este de aquí, era el nombre que se le daba en el momento, 2009 nCoV, este es el SARS-CoV-2, está relacionado con otros viruses que aparecían sobre todo en murciélagos.
Los ancestros estaban todos en murciélagos, en estos de aquí, y un poco más lejano estaba el virus que dio lugar el outbreak del 2002-2003 en el sudeste asiático, en la región de Guangdong y Hong Kong, que es el SARS. Estos dos están relacionados, pero no directamente relacionados, sino que hay muchos otros murciélagos, muchos virus que se encuentran en murciélagos que están en el mismo grupo. Estos se llaman sarbecoviruses, este subgénero de virus que están relacionados. Hay otros que están circulando en humanos, que son dos de estos virus que están circulando en humanos y que están asociados a resfriados comunes. Y hay otro que está asociado a una enfermedad severa, que es MERS, que está más alejado también de estos aquí. Pero los más cercanos son el que infectaba en humanos en 2002-2003, que es SARS, y sobre todo los murciélagos. Ahora, la pregunta es cómo estos virus que estaban aquí dieron lugar al origen de la pandemia. No sabemos muy bien lo que está pasando, pero sí, buscando en genomas, hay varios genomas que se han encontrado que están bastante cerca, está en un 96% de similaridad. El más cercano, hasta muy recientemente, ha sido uno que se encontró en el 2013 en una cueva en el sur de China, en Yunnan. Se encuentran en murciélagos, estos son murciélagos que viven en cuevas, y entonces o en el guano se recogen muestras, se secuencia y se ven que aparecen muchos de estos virus, que algunos de ellos son muy parecidos al SARS-CoV-2. Hay una diferencia del 4% en el genoma, que es bastante, porque estos virus pues cambian bastante rápido. Recientemente, hace un mes, un grupo ha encontrado otro virus que es un poquito más cercano, también en torno al 4% de distancia, que se han encontrado en el norte de Laos. Se sabe que estos virus se encuentran sobre todo en un tipo de murciélago, Rhinolophus es el género, y que viven sobre todo en el sudeste asiático, en el sur de China, Vietnam, Camboya, Tailandia, y ahora hay muchos grupos que están buscando a ver si se encuentra cuál puede ser el origen de estos virus. Una de las cosas que empezamos a mirar desde el principio es la gente cuando empezaba a hacer estos árboles. Este árbol es de uno de los artículos del principio, de Lancet, fue publicado creo que en enero o principios de febrero del 2020. Cuando hay un proceso de recombinación, ese proceso donde dos virus distintos generan una nueva estructura, los árboles no son buenas representaciones de lo que está pasando, porque depende de la estructura que vemos, podemos encontrarnos árboles que son bastante distintos. Es una de las cosas que empezamos a ver desde el principio, es mirando a ver en estos beta-coronaviruses si había procesos de recombinación. Y una de las cosas que aparece es que estos procesos de recombinación aparecen de manera muy frecuente en murciélagos. Ahora también sabemos en humanos está pasando también, donde se mezclan virus distintos y entonces se intercambian material genético. Esto en el eje X representa la posición en el genoma de 0 a las 30.000 bases que tiene el genoma, y buscando sitios donde se ha intercambiado material genético entre los ancestros o familiares del virus de SARS-CoV-2. Lo que se encuentra es que estas recombinaciones aparecen de manera muy frecuente. Cada una de estas líneas representa trozos de material genético que vienen de un ancestro distinto. Y lo que se ve es que aparecen de distintas partes, algunos engloban secciones importantes de genes, otros son muy puntuales. Lo que se ve es que hay una recombinación, y la tasa de recombinación no es igual en todo el genoma, sino que aparecen distintas regiones donde se intercambia mucho más material genético que lo que uno espera. En particular, una de ellas es la spike, esta proteína que tiene que ver con la entrada en el virus. Esto aquí es una región donde hay muchísimas recombinaciones que se pueden identificar fácilmente. Entonces, intentamos entender cómo estos viruses y la recombinación nos pueden decir algo sobre el origen de este virus, de SARS-CoV-2. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es mirar el genoma, mirar cuál es la estructura filogenética. Esto es un resumen de algunos de los virus que están más relacionados con 3 organismos, los humanos, el SARS-CoV, que es en el 2002-2003, SARS-CoV-2, que es el que da COVID, algunos que son relacionados en murciélagos, que se parecen, algunos genomas, y algunos que se encontraron también en pangolín. Es un mamífero pequeño que viene del sudeste asiático.
Si se toma todo el genoma, aparece una relación entre ellos, pero si se toma en particular la región del spike, de esta proteína que tiene que ver con la entrada, que se llama el Receptor Binding Domain, RBD, la estructura parece distinta. La historia genética de todo el genoma es distinta que la historia de esta región. Y en particular, una de las cosas que se observa es que en esta región el SARS-CoV-2, el de COVID, se parece más al virus que dio origen al episodio en el 2002-2003, que también infectó humanos. Eso se puede representar con esta estructura que se llama Tanglegram, donde tienes el árbol filogenético de todo el genoma, el árbol de una región del genoma, y se mira cómo están relacionados o no están relacionados. En este caso se ve que no hay ninguna manera, ninguna permutación que se pueda hacer en el árbol donde los dos se puedan relacionar, indicando que hay procesos de recombinación en esa región, como está indicando. Eso es importante porque esta región es uno de los factores más importantes que determina la especificidad del huésped. Es decir, si tomamos un virus en general que infecta, por ejemplo, murciélagos, es raro que pueda infectar células humanas y al revés. Para eso tiene que haber un proceso donde la entrada, que está mediada por el receptor en la célula, y la proteína en el virus se tienen que acoplar y funcionar juntos. Y esto en general, si tenemos células y virus muy distintos, no puede pasar. Lo que sí que se ve en este caso, donde los virus están circulando en murciélagos, en determinado momento adquirieron la propiedad de poder entrar en células humanas. Entonces, lo que pensamos, que es lo que está pasando, a partir de los datos que tenemos, es que ha habido un proceso, este proceso ha aparecido por una combinación tanto de recombinación de la mezcla de virus diferentes y procesos evolutivos donde ha habido un refinamiento en las mutaciones en esa región. Entonces, ha habido un proceso, lo llamamos el two-hit, un proceso de dos pasos, donde el primero ha habido una recombinación, se han mezclado viruses ancestrales del SARS del 2002 y el COVID, probablemente hace más de 20 años, 30 años, hubo una recombinación donde los ancestros de estos se mezclaron y en esa región se parecen más. Y a medida que ha evolucionado el tiempo, ha habido mutaciones que han hecho que estos virus se vayan adaptando y se vayan haciendo más y más cercanos a humanos. Eso se puede hacer también porque tenemos los genomas, podemos reconstruir la historia de estos genomas, en particular en esta región donde aparece el binding al receptor humano. Y entonces lo que se puede hacer es reconstruir los genomas ancestrales, que están representados por estos nodos de aquí, y reconstruir cuál sería la proteína y hacer simulaciones sobre cuál sería la afinidad de esta proteína al receptor humano. Y lo que se ve es que los virus que están muy alejados, el binding al receptor humano es muy malo, pero a medida que nos vamos aproximando, en particular en esta región donde está en común de SARS-CoV, el virus del 2002 y el virus ahora del 2019-2020, la afinidad hacia el receptor humano se va agrandando, incluido algunos de ellos que son bastante interesantes, ancestrales a virus de murciélagos y del pangolín, donde unos de estos ya tienen una afinidad muy, muy alta al receptor humano. También se puede hacer, como sabemos, las tasas de evolución, podemos dar fechas de cuándo estos eventos se aproximaron. Entonces sabemos que algunos de ellos, los ancestros más comunes, por ejemplo, el RAG-13, que este es el virus de murciélagos de Yunnan, tiene un ancestro común con el SARS-CoV-2, que está entre el 2000 y el 2013. Y a medida que vamos con el SARS-CoV en la pandemia o el outbreak del 2002-2003, en los años, pues eso, de los años 70 hasta principios de los 2000. Entonces podemos reconstruir el tiempo donde estos eventos pasaron y qué es lo que ha podido pasar. Es un proceso bastante complejo porque ha habido muchas recombinaciones y falta información. Sabemos que falta muchísima información de lo que está pasando. En resumen, estos coronavirus evolucionan con dos mecanismos fundamentales. Uno son las mutaciones puntuales, es un cambio, esto cada par de semanas un cambio que aparece y se van acumulando y se construyen estos árboles filogenéticos que vemos ahora en todos los medios. Y el otro proceso, que no se puede representar por árboles, son los procesos de recombinación, donde aparecen viruses muy distintos, donde generan un hijo que tiene capacidades distintas de los padres, ¿no? Estas recombinaciones son muy frecuentes en los betacoronaviruses y además están asociados con un enriquecimiento en esta región que tiene que ver con el receptor, con el binding a las células para entrar en las células humanas.
Pensamos que con los acontecimientos que han llevado a este nuevo virus ha sido una combinación de estos dos procesos. Primero, recombinaciones ancestrales que pasaron probablemente hace 20 años o más, donde algunos de estos virus aparecen con un receptor bastante más cercano a aquellos que pueden entrar en los humanos. Luego, además, ha habido refinamiento en las mutaciones que hacen que ha ido incrementando la afinidad al receptor humano. Lo que también nos dicen, y es un poco más preocupante, y ahora ya hay datos de muchos otros grupos, es que esta reconstrucción ancestral, es hacer un poco de arqueología, mirar los genomas, reconstruir los genomas más antiguos, indica que hay circulación activa de estos viruses, de viruses parecidos a SARS-CoV-2, infectando murciélagos probablemente, con el potencial de entrar en células humanas, y por lo menos en los últimos 20 años. Ahora hay grupos, el que estaba diciendo ahora que hay un preprint de hace un mes, donde estos virus se han encontrado en lagos en el 2020 y ya tienen una afinidad muy alta, es una afinidad muy alta para infectar humanos. Entonces se piensa que en esta constelación de murciélagos tienen muchísimos de estos virus que están recombinando y pueden generar nuevas pandemias en humanos. Este fenómeno de recombinación es muy importante y es uno de yo creo que los challenges más interesantes desde un punto de vista computacional de entender qué es lo que está pasando, evolutivo, porque normalmente pensamos en evolución en árboles filogenéticos, miramos cuál es la relación que hay, pero cuando hay recombinaciones o mezcla de material genético, los árboles filogenéticos no funcionan, porque la estructura en una parte del genoma o la historia de una parte del genoma puede ser distinta de la historia de otra parte del genoma. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos años es pensar métodos de ver la estructura de muchos genomas, cuando tenemos muchos genomas, que no tenemos que asumir una estructura filogenética, sino que dejamos que las recombinaciones aparezcan de manera natural. Este tipo de procesos también aparecen no solamente en coronaviruses, otros viruses. Esta es la pandemia del 2009 de gripe. En ese caso, lo que se vio, reconstruyendo la historia, la gripe tiene un proceso que es análogo a la recombinación, donde el genoma está dividido en 8 segmentos, 8 cromosomas, y cuando hay una coinfección de 2 virus de gripe distintos, producen unos hijos donde tienen combinaciones genéticas de un padre u otro padre. Esto se ve, por ejemplo, en la pandemia en el 2009, donde un proceso típico, un proceso de estos, también llevó a la pandemia en el 2009. En ese caso hubo varias recombinaciones que se pudieron reconstruir. Una de ellas un virus se encontró en cerdos circulando en Asia. El otro se encontró en cerdos circulando en Norteamérica, donde viruses que estaban circulando en Norteamérica, donde algunos de los padres se encontraron en cerdos, otros se encontraron en humanos y otros en aves. Por cierta razón, produjeron los que llamaban estos reassortants, estos triple reassortants, esta mezcla de los 3, y eso se volvieron a combinar con otros viruses en cerdos hasta llegar a la pandemia del 2009. Entonces, estos procesos de mezcla de material genómico es una de las principales razones de adaptación rápida de determinados virus a un nuevo huésped. Bueno, esto es un poco más técnico. El trabajo de aquí ha sido hecho por muchos grupos en Columbia, con los que trabajo, gente sobre todo con un background más matemático, de biología evolutiva, matemáticos en la Universidad de Heidelberg que están mirando recombinaciones ahora en los virus de SARS-CoV-2 que están por todo el mundo. Nos hemos encontrado ya que hay bastantes recombinaciones. Gente en Princeton y gente en Harvard y Texas que los hemos contratado ahora en Columbia para trabajar en esto de aquí. Y como estaba diciendo, el problema de entender la estructura de genomas sin una estructura filogenética es bastante interesante. Hay varias maneras de pensarlo. Nosotros trabajamos con unos métodos que se llaman análisis de datos topológicos y trabajamos con muchos matemáticos para entender la estructura de estos datos. Y os dejo con un par de quotes, de citas, pues eso, hablando de esto es de hace bastante tiempo, donde pues eso, los virus se plantean como uno de los medios primero de threat, la amenaza para nuestra continuidad
el dominio sobre este planeta. Y el segundo, porque son muy interesantes los virus. Eso es un punto de intersección entre lo que está vivo y lo que no, y cómo entendemos, cómo nos pueden dar muchas pistas sobre procesos fundamentales en vida. Por ejemplo, cosas que estamos haciendo en cáncer. Muchos de los grandes descubrimientos en cáncer han aparecido por cosas en virus. Muchas gracias y bueno, luego creo que las preguntas son después.